¡Hola! Hoy tenemos un cuento preparado con una dedicatoria especial. Sí. ¿A quién se lo vamos a dedicar este cuento de hoy? A Rafa. A Rafa, que es un niño grande, porque todos somos un poco niños. Entonces él ya es adulto, pero como todos somos un poco niños, pues se lo dedicamos a Rafa, que es el niño grande. Con mucho cariño va dedicado para ti, Rafa. Esperamos que te guste y también esperamos que os guste a todos. Es un cuento que está dentro de este libro de Cuentos para quererte mejor. de Alex Rovira y Francesc Miralles. Antes de nada, vamos a hacer un ejercicio de relajación que tiene que ver con el cuento de hoy. Entonces vamos a hacer que somos un conductor de autobús. Eso es, somos un conductor de autobús, entonces estamos ahí al mando del volante, tomamos aire mientras conducimos y frenamos. Tomamos el volante de nuevo, tomamos aire y ahora ya sí estamos preparados para escuchar el cuento de hoy, que se titula, aquí que se vea bien, ¿cómo se titula? Vida desde el autobús. Cuidado con juzgar. Uy, qué tema más interesante, ¿verdad? A ver qué dice el cuento. Dice así. Un oficinista que se había escapado del trabajo para visitar a su madre en el hospital, al regresar fue a buscar el autobús que paraba justo delante. Aquella mañana su jefa no estaba y no quería gastar en un taxi. En la parada había un padre con su hijo, que tendría al menos 12 años. Al llegar el autobús se sentaron en los últimos 4 asientos que quedaban libres y el oficinista quedó detrás de sus compañeros de parada. Cuando arrancaron, el niño pegó su cara al cristal y empezó a exclamar: ¡Mira, papá! ¡Hay 2 árboles delante de una casa! El padre miró complacido lo que le señalaba a su hijo, que a continuación le dijo: ¡Y un perro! ¡Esa mujer gorda está paseando a su perro! Asombrado de que aquel chico se comportara como un niño pequeño, el oficinista siguió la conversación entre el hijo y su padre. Fíjate, papá, en esas nubes que corren por el cielo. ¡Qué grandes son! Sí, hijo, y una de ellas parece una ballena, repuso el hombre relajado y feliz. Ahí delante hay un edificio de 10 plantas, anunció el chico, que se levantó del asiento para correr al frente del autobús y poder mirar junto al conductor un feo bloque de hormigón. El oficinista aprovechó aquel momento para hablar con el padre del niño. Disculpe que me meta donde no me llaman, pero su hijo se comporta como un niño mucho más pequeño. Apenas no ha pensado en llevarlo a un buen médico. El padre sonrió y le respondió con amabilidad: venimos ya de un buen médico, del mejor. Mi hijo era ciego de nacimiento y le han hecho un trasplante de córnea. Hoy es el primer día que ve el mundo del que tanto había oído hablar. Y colorín colorado, Este cuento ha acabado o ha terminado. ¡Qué historia más bonita! ¿Tú con qué te quedas del cuento? Cuéntame. Cuando el oficinista le dice al padre que porque su niño se comporta como un niño de menos edad y que le dice el padre que le han trasplantado la córnea.
O sea, el oficinista pensaba una cosa muy distinta a la que en realidad era, ¿verdad? La moraleja o la enseñanza que nos trae este cuento es que enseguida estamos preparados para juzgar algo en los demás u opinar. ¿Sabes lo que es juzgar? No. Juzgar es hacer una opinión personal sobre la otra persona, pero sin conocer su historia. Entonces, fíjate cómo el oficinista enseguida le dijo, hizo su propia historia, ¿no? Dijo, lleve usted a su hijo a un buen médico porque tiene 12 años y se comporta como si tuviera menos. Y no sabía la historia que había detrás. ¿Y esto cuántas veces nos pasa en el día a día? ¿A ti te ha pasado? Yo creo que no. Pues a mí a veces sí, me ha pasado muchas veces que a lo mejor dices, no sé, te enfadas con alguien y dices, jo, ¿cómo no vendría a la hora que habíamos quedado, por ejemplo? Y lo que ignoramos o lo que yo en ese momento no sabía era pues que a lo mejor esa persona tenía a su niño malito o justo cuando salió de casa le surgió un imprevisto. Entonces tendemos a decir, mira, qué impuntual, por ejemplo. Y ya decimos, buah, esa persona es impuntual. Y no, esa persona no ha llegado a tiempo por un hecho en concreto. Entonces, es muy importante tener cuidado y tener la capacidad de parar un poquito antes de hacer un juicio sobre la otra persona. ¿Ahora ya entiendes lo que es juzgar? Sí. ¿Y se te ocurre algún ejemplo o algo? Pues, por ejemplo, A ver. Yo le digo a una persona, tú has llegado muy tarde, y él me dice, es que yo he tenido que cocinar porque mañana tenía una comida muy importante, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, claro, tú a lo mejor le regañas o le dices, jo, te estuve esperando y no viniste, porque nos pasa muchas veces que no damos opción a que el otro pueda explicarse, ¿verdad? O algo que ya hemos hablado en otras veces, que nos cuesta ponernos en el lugar del otro. A ti te pasa que a lo mejor te dicen, Clara, esto ya te lo tenías que haber aprendido y no te lo has aprendido. Sí. Eso puede que sí te haya pasado. Eso sí. Y a lo mejor no has podido aprendértelo porque estabas distraída o porque, no sé, a veces te duele la cabeza. Sí, muy normal que me duela la cabeza. Es normal que te duela a veces. O a lo mejor te ha pasado que a lo mejor Mario te ha dicho tu hermano, Clara, ¿me ayudas a algo? Entonces tú has perdido un poquito de tu tiempo para regalárselo a él y no has podido hacer tu tarea. Entonces, enseguida juzgamos, el otro no ha hecho esto que yo esperaba o no me has dicho esto que yo también estaba esperando. Entonces, el ejercicio al que os invitamos es a que os podáis poner en el lugar del otro y también a preguntarle cuál es su historia, el por qué no ha podido hacer eso antes de enfadarnos con él o hacerle un reproche o juzgarlo mal, ¿verdad? Y fíjate en este caso qué evidente, una vez que nos cuentan la historia, qué evidente y qué fácil lo vemos. Claro, la señora estaba juzgando y mal. Y fíjate el niño, la historia que tenía detrás. Que eso a ti también te ha impactado, ¿no? Me decías cuando hemos leído por primera vez el cuento. ¿Qué te ha impactado? Pues eso, pues que El niño no veía, Claro. ¿no? ¿Tú te imaginas? ¡Wow! Hay que ponerse en el lugar del otro y en una cosa así, ¿verdad? Es difícil. Por eso hay que ponerse en tener la capacidad o al menos estar conscientes para no hacer ese juicio
antes de saber la historia. Bueno, pues es un aprendizaje súper bueno, el dar respeto a la historia del otro, intentar conocerla antes de hacer un juicio, ¿verdad? Que nos puede marcar o puede marcar a la otra persona. Y un ejemplo muy claro es el de la impuntualidad. ¿Cómo podemos enseguida decir esta persona es impuntual sin saber cuál es el motivo por el que no ha podido llegar a su hora? Pues ese es el aprendizaje de hoy. Esperamos que os haya gustado, lo hayáis entendido y ahora, como siempre, hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Para que nuestro día a día sea más fácil. Sí. El nuestro y, por supuesto, el de los demás. Cuando decimos el nuestro, estamos hablando de hacer la vida más fácil a los que tenemos al lado. Pues os mandamos un besito y nos despedimos hasta el siguiente cuento.